Pues ya tenemos identificado cómo se están moviendo, ¿no? Y cómo han infectado la organización y demás. Ahora lo ideal sería sacar a dónde están enviando la información o por dónde han entrado, algún indicador que nos permita al menos identificar al actor o puntos por los que ha podido entrar. La segunda parte del reto nos pide precisamente esto. Bueno, la parte más de texto os dejo que la leáis en otro momento, pero básicamente lo que quiere es que identifiquemos una IP del atacante, algo que nos permita, digamos, ver quién es y buscar trazas de otros ataques o por dónde podía entrar, etcétera, en IDS y demás. ¿Vale? Entonces, es el mismo volcado de memoria, tenemos la misma máquina y ya hemos hecho buena parte de análisis y vamos a aprovechar todo lo que teníamos. Recapitulando un poco, tenemos un backup y estamos buscando una IP, es un buen punto para empezar a buscar. Y dentro de todos los procesos y toda la memoria, y partiendo de que sabemos que han entrado utilizando Eternal Blue, tenemos ya dos procesos identificados como WannaCry Loader, que básicamente es un bicho que utilizaba Eternal Blue, y se le ha quedado ya el San Benito como que es el único que lo utiliza, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que además uno de los dos que tenemos detectados es el proceso 4, que es el de System, y sí es lo normal, ahí es donde ataca y es donde deja todo el ruido así más gordo. Y luego tenemos el proceso 300, que bueno, es un proceso normal del sistema, puede o no. Pero es que además, ya hemos visto antes que ese Rundeler 32 es un proceso hijo del LSAS. El LSAS no es cualquier proceso. Está corriendo como system, está muy controlado porque al final se encarga de tema de credenciales y login, tokens, etcétera. Entonces es un proceso que está muy bastionado y no cualquiera puede escribir ahí. Desde luego, un exploit que ataca ring 0, que ataca system, él sí que puede. Entonces, tiene más papeletas de estar relacionado con esto. Y además, como hemos visto, el Rundeler está escuchando, tiene un servicio escuchando en el puerto 8080, algo que también es bastante anómalo. Así que bueno, dentro de toda la memoria y de todo lo que podría haber, hemos conseguido acotar en todo el análisis de antes un par de puntos por los que empezar a tirar del hilo a ver si ahí encontramos algo. Mirando el backup, porque al final podemos hacer filtros tanto en Wireshark como haciendo greps en los TXTs que ha enseñado Josemi. Todo lo que no es IP interna puede ser una IP atacante. Si hacemos una búsqueda, y estuve haciendo greps, estuve haciendo filtros en Wireshark, y si quitas todas las 10.0 no te queda nada, más que 255 de broadcast. Así que, aunque era un buen punto desde el que empezar a tirar, porque lo que estamos buscando es una IP, en este caso no hay suerte. Entonces vamos a empezar a rascar en el proceso. En este caso, lo que estamos buscando es una IP, pero no nos han dicho si utiliza un protocolo HTTP, si utiliza algún protocolo que tenga características que nos interesen. Entonces, algo que suelo hacer cuando lo que busco son IOCs es primero tirar de Yara y tirar de greps en la memoria y buscar strings que me puedan dar un punto en la memoria dentro del proceso. El proceso ya tenemos un acotado, tenemos bastantes cosas acotadas, pero sigue siendo grande. Entonces, a ver. ¿Vale? Este no lo voy a ejecutar porque es muy lento y hace mucho ruido, pero lo hice a lo bestia. Lo primero que hice fue volcar el proceso 300, que era el que mejor pinta tenía. En vez de hacerle un strings, utilicé Rabin, es parte del framework Radar de reversing, y a mí personalmente me gusta, hay un montón de herramientas para hacer esto. A mí me gusta Rabin porque me da el offset, encuentra una barbaridad de tipos de string diferentes, UTF-8, UTF-16. Es decir, digamos que si da igual en qué formato esté, lo más probable es que te lo encuentre. Y luego le tiro un grep a lo bestia de algo parecido a una IP, es que ni siquiera tiene por qué ser una IP esto, porque puede ser 999.999. Como resultado, lo que obtuve fueron un montón de números de versión, un montón de ruido, y me puse a hacer filtros. Ya buscando HTTP, ya había filtrado todo lo que contenía IP, o sea, lo que podía llegar a contener IPs, y ahí lo que me puse a buscar son pues cabeceras HTTP, paths, SMB, todo lo que pudiera estar relacionado con tráfico y estar cerca de una IP. Sin suerte. Entonces, a ver.
Vale, le decimos el proceso. Y lo que nos queda es decirle la regla ya que queremos que utilice. En este caso, ahora la enseñaré, es una regla muy parecida a la al grep que hemos hecho. Lo que pasa es que ahora lo que estamos haciendo es utilizar el módulo de volatility de Yara. Y este módulo, además de lanzar la Yara sobre la memoria, lo que sabe es aprovechar las estructuras y decirte, vale, ha saltado un match, pero ha saltado en ese proceso, en ese PID. Podemos filtrar por procesos y además, aparte de mostrarte lo que ha encontrado, que una vez más son números, en este caso tampoco tuve suerte por aquí, te da un trozo más de memoria, que si caes cerca de algo goloso, seguramente encuentres más cosas relacionadas con ese algo y ya te permita un poco más tirar del hilo. Pero bueno, como decía, una vez más no tuve suerte. Vale, entonces, lo siguiente que se me ocurrió mirar fue, vale, tengo un Rundle L32 escuchando en el puerto 8080 y relacionado con el ataque, seguramente relacionado con el ataque de WannaCry, bueno, de EternalBlue, perdón. Rundle L32 es un ejecutable que tiene Windows, que básicamente su principal objetivo es cargar DLLs. Las DLLs son como un P, como un exe, pero que su función es exportar funcionalidad, bueno, contener algunos elementos. Pero bueno, lo más normal es que exporten funcionalidades para que el desarrollador no tenga que volver a implementarlas, como hacer una conexión, generar un fichero, etc. Entonces, lo normal en un run DLL es que sea la ejecución de este binario, un path a una DLL, coma y la función que quieras utilizar de esa DLL, puede tener muchas, o puede ser numerado, pues poner el nombre, y luego ya si tiene argumentos, espacio y demás. Es raro, puede ocurrir, pero es muy raro un caso de un run DLL que no tenga ningún parámetro. Entonces, buscando que me diera alguna pista de que, imaginaros que hubiese volcado un bicho, o sea, que el exploit lo que hubiese hecho es volcar una DLL, un bicho en formato DLL y lo estuviera cargando. Muy bien. Aquí tenemos nuestro run DLL sin ningún parámetro, lo cual es anómalo, pero no nos ha dado ningún fichero que empezara a trajalear, así que bueno. Y bueno, como podéis ver, sí que hay muchos casos en los que otros procesos sí que tienen, así es como se ve cuando tienen parámetros. Lo normal sería haber visto ahí una ruta de una DLL y lo que os contaba. ¿Vale? Entonces, descartado esto, voy a ir directo aquí. Muy bien. Si nos ponemos a leer de cómo funciona el doble pulsar, bueno, el EternalBlue y el doble pulsar, una de las cosas que suele hacer es, después de estos payloads, inyectar una DLL en un proceso. Entonces, depende de cómo la haya inyectado, es posible que la encontremos cargada en la lista de DLLs que tiene el proceso. DLL lo que hace es eso, para un proceso, darte todos los módulos que tiene cargados y que están dentro de las estructuras de Windows bien identificados. Arriba del todo está el módulo de rundll.exe y debajo están todas las DLLs que está importando y seguramente aprovechando. Ya empieza a llamar un poco la atención y bueno, es lógico, ¿no?, que tiene mucha DLL de red como WS2/32, TCP/IP.dll, etc. Aquí muchas veces buscas la anomalía, un poco como con el listado de procesos. Si te das cuenta que está cargando una DLL que está en temp, o que está cargando una DLL que está en un path raro, o que tiene un nombre que se parece a una común pero que tú sabes que no se llama así, ya tienes otro punto en el que empezar a mirar. Seguramente la hayan inyectado ahí esa DLL. Lo que suele pasar, sobre todo con temas de inyección, es que no aparezca aquí porque está inyectado de alguna otra forma, reflejada, etcétera, y no se ha metido en las estructuras de Windows para que luego Volatility sea capaz de encontrarlo por ahí. Así que una vez más aquí descartamos, por lo pronto, empezar a mirar por aquí. No hay nada claro que haga que valga la pena empezar a escarbar. Entonces, hace un rato, bueno, nos queda todavía mucha memoria del proceso donde mirar que pueda, digamos, que pueda no estar relacionada directamente con ficheros, y para eso están las VADs, el Virtual Address Descriptor, que son unas estructuras que utiliza Microsoft para, digamos,
tener información, metadatos de cada zona de memoria que tiene un proceso, para qué se utiliza, qué permisos tiene. Digamos que guarda mucha información relacionada con cada sección de memoria, para qué sirve y cómo la puede aprovechar el proceso. Entonces, con el comando bat... no. Esto está mejor. Vale. Estupendo. ¿Vale? Vadinfo y el PID del proceso. Esto saca un montón de info que hace mucho ruido. Vale, si hacemos scroll, un momentito que no tengo controlado. Bien, así podemos ir más poco a poco. Vale, cada bloque de estos es una sección de memoria dentro del proceso que digamos que se está aprovechando, que el ejecutable está aprovechando dentro de su ejecución. Además, justo el que acabo de marcar es el que identifica el ejecutable, la base donde está el binario principal, ¿no? Aquí vemos el path en formato desde disco, rundle32, que vemos que tiene un montón de flags, las veces que ha hecho commit, etc. Y uno de los elementos más interesantes es este, los permisos. Si lo que estamos buscando es lógica que esté poniendo un puerto a la escucha y ya hemos descartado que sea una DLL, hemos descartado los módulos, necesitamos una zona de memoria que no apunte a ninguna DLL y como mínimo que tenga permisos de ejecución. Lo otro que es muy probable es que es una zona de memoria que no esté apuntando a ningún fichero, porque en las estructuras de DLLs ejecutables no hemos visto nada, ¿vale? Entonces, si vamos haciendo scroll, ¿vale? ¿Os creéis que por aquí en medio no hay ninguna? Hay mucho read-only, mucho write, read-write. Y aquí ya tenemos una que llama un poco más la atención. Una zona de memoria sin demasiada información, que está además en una sección alta. Luego os enseñaré un poco la estructura más común en un proceso. Eso, que muy poca información, pero tiene los permisos read, write y execute. Es decir, ha podido escribir ahí algo y empezar a ejecutar ahí algo. Cuando hay inyección de malware o cuando hay un packer que está escribiendo la zona de lógica descifrada ya para que la pueda ejecutar, lo más común es encontrar en este tipo de regiones. Hay muchas páginas y aunque sea haciendo greps y demás, digamos que puede ser un poco difícil de ver bien. Así que Volatility ya nos ayuda con un comando que ya he introducido antes Josemi, que es malfind. Malfind un poco lo que hace es buscar este tipo de anomalías, secciones con permisos de ejecución que no apuntan a nada coherente, digamos, elementos que nos puedan llamar la atención. Lo que pasa es que al final todas estas cosas se hacen con APIs de Microsoft y se hacen, digamos, aprovechando cosas legítimas. Y hay mucho proceso que aprovecha esto también, mucho proceso legítimo, sobre todo navegadores, como en este caso. Aquí vemos como el proceso Firefox tiene una página de memoria que digamos que Malfind la ha considerado sospechosa, por eso nos la está mostrando, que de hecho tiene permisos de ejecución, lectura, escritura, y además, bueno, aquí en el assembly se ven un par de saltos que, bueno, un poco raros, pero ya sí que vemos el principio de lo que suele ser una función, ¿no? Parece que está alineando el stack, está preparando el stack para algo, y luego un salto a una zona de memoria muy, muy alta. Por eso están las DLLs, ¿vale? Puede ser interesante, pero no nos vamos a meter aquí. Además, la experiencia ya te va diciendo, si es un navegador, déjalo para lo último. Otra vez Firefox. Un SVC host con todo a ceros. Igual va a hacer algo, pero todavía no lo ha hecho. Un instalador que lo que tiene básicamente es ruido,
porque de hecho mucho AND, cuando hay mucho AND es que hay mucho cero, cuando hay un DB es que es algo que ni siquiera se transforma en un opcode. Parece ruido o parece información antes de la fiesta. Y aquí tenemos a nuestro rundel 32, justo en la zona de memoria que nos había llamado la atención en el badinfo, y que además nos está haciendo ya el decompile del principio, lo que estaba diciendo de los opcodes. Y como decía antes Josemi, al principio, un pusha para guardar esto lo que hace es un poco guardar el contexto de dónde viene, para si quiere guardar con los registros o con el stack, con eso guarda lo que tenía antes para hacer todo lo que quiere hacer, luego reponerlo y seguir la ejecución sin romper demasiado. ¿Vale? Y bueno, el resto de lógica no se ve claro lo que hace, pero parece coherente. Lo que está haciendo es los pushes antes de los calls, etcétera. Se ven cosas que son normales digamos, en un trozo de lógica que tiene alguna finalidad. Así que, aunque el assembly es un marrón, a ver. Espérate que no sé por qué ha salido. Vale, los bus, el malfind. Aunque el assembly es un poco pesado, parece que ahora vale la pena, porque tenemos el rundel súper atribuido a lo que, digamos, estamos estudiando. Sabemos que está escuchando, sabemos que está haciendo tráfico de red y no está cargando ninguna DLL ni tiene ninguna DLL tampoco cargada. La lógica muy probablemente esté aquí. Así que vamos a dedicar un poco de tiempo a ver si podemos encontrar alguna traza que nos haga que compense el análisis de este trozo de lógica. Lo que he hecho, lo que puedes hacer es o volcar con bad dump ese trocito de memoria solo para empezar a mirarlo aparte de todo lo demás, o ya que estamos, volcarlos todos y lanzar un antivirus como hemos hecho antes. Por si encuentra una firma, antes hemos lanzado el antivirus sobre los ejecutables, no sobre todas sus secciones de memoria dentro del proceso. Ya tenemos un acotado, podemos lanzar el antivirus sobre todos los trocitos de memoria que utiliza el proceso por si encuentra un bicho inyectado en otra parte, si nos da alguna pista extra. Ha encontrado algo malo, pero lo ha encontrado en el que estamos mirando ya, en el que tenemos ya identificado. Solamente lo ha encontrado ahí. Lo hemos renombrado a secode.bin, pero os creéis, ¿vale? Que es la misma posición de memoria de la que estamos hablando. Así que, en medio de... Lo tengo en una máquina Linux y, al menos para mí, la herramienta más cómoda para pegar un vistazo como mínimo y luego para mucho más. Pero bueno, así de primeras, lo primero que abro siempre es Radare. ¿Vale? Y además, como estoy en medio de un análisis de memoria, tengo un montón de información del contexto de lo que le voy a cargar. Sobre todo con esto parece un shell. Cuando empezaba con MZ no tiene un montón de cabeceras e información para el sistema o para Radare para que sepa lo que es. Esto es un trozo de binario que se tiene que convertir en código ejecutable. Entonces, ya que sé que tiene una máquina Windows 7, 32 bits y que además sé exactamente de qué zona de memoria del proceso he sacado este shellcode, se lo voy a decir todo a Radare para que tenga la mejor información para que lo que me muestre sea verdad. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es eso, que es arquitectura x86, que es de 32 bits, que eso originalmente estaba en la posición de memoria 70.000, y le paso el ficherito del DAM del trocito de memoria que me tiene mosca. ¿Vale? 3 para que analice eso, para que saque información de lo que tiene delante. Y vamos a ver un poco de disassembly. Uf. En un ordenador con el fondo negro esto se ve súper bien. Y así peor. Vale. Sí, lo voy a poner en la slide y ya está. Vale, bueno, aquí tenemos lo que ya conocíamos. Aquí ya hemos visto, ¿no? El push al, en este caso al, pero bueno, básicamente es lo mismo, lo ha llamado así. El push al principio, un call justo al empezar, setea una flag CLD, lo que hace es setear una flag, van a hacer guarreridas con strings. Y luego un montón de assembly que no es muy agradable porque no da mucha info, al menos a priori. Sí que ayuda bastante Radare, que ya te va poniendo mucho comentario, a veces encuentra strings. De hecho, si entramos a la primera función, ¿no? Aquí hay un call a fcn punto y una dirección de memoria. Eso significa que va a hacer una llamada a una función dentro de su memoria. Si entramos ahí dentro, lo primero que vemos es un pop de lo que hay en el stack, que luego iré ahí, que mete con push en el stack unos cuantos valores y un call a EBP. Hace un rato es un pop a EBP y luego hace un call a EBP. Además, Radare es un poco listo
y se ha dado cuenta que, bueno, que eso que está metiendo en el stack, tanto el primero como el segundo, coinciden con los valores que suele tener un carácter ASCII. Y bueno, te lo muestra al lado, te dice, bueno, esto si se supone que es ASCII, el carácter que identifica es un 32 y WS2 barra baja. WS2 barra baja 32 es una DLL que está en System 32 y que sirve para hacer tráfico de red. ¿Vale? Entonces, parece que vamos por el buen camino. Así que lo que vale la pena el esfuerzo de ponerte a destripar esto. Yo no tengo una CPU y no soy capaz de, en estático hay gente que sí, yo en estático no soy capaz de, sobre todo en shellcode, de saber qué está haciendo en cada momento. Sobre todo porque hacen una cosa que es resolver APIs, es decir, encontrar funciones del sistema haciendo cálculos matemáticos a partir de un hash, y yo si veo el assembly eso no lo saco. Entonces lo que quería era ejecutarlo, porque yo si lo estoy ejecutando y mete en el stack la API que va a llamar y la puedo ver, ya sé lo que va a hacer. O si lo estoy ejecutando y veo que está haciendo cosas en el sistema mientras estoy dando pasos, digamos que a mí desde luego me sirve mucho más, o sea, me ayuda mucho más a ver qué está pasando con esa lógica. Así que esto es digamos, el hexadecimal de lo que Radar estaba enseñándonos hace un momento, ¿vale? Esto es el hexadecimal, estos son los valores que se traducen en el código assembly que os estaba enseñando. Y lo que quiero es que eso se ejecute en un ordenador. Obviamente, el volcado de memoria que tenemos, el volcado del proceso, no es ejecutable. Eso está en un momento de su ejecución con un montón de memoria repartida por todas partes. RunDLL no está, digamos, en la situación de que le hagas doble clic a algo y eso se ejecute. Así que lo que hice fue pasar esos valores a un array. Convertí cada byte, al final en 0x, el byte, coma. ¿Para qué? Para hacer un programa de 3 líneas. ¿Vale? Esto son 3 líneas. Lo primero que se ve aquí arriba es el array este que os estaba enseñando. ¿Vale? Esto es cada byte convertido, ¿no?, en un valor de un array de C de tipo byte, por supuesto, lo he llamado shellcode. Lo que hago es importo Windows para utilizar APIs, llamo a 2 funciones y 3 instrucciones. La primera es virtualalloc. Virtualalloc lo que hace es reservar una zona de memoria en el proceso. Yo estoy haciendo un exe, estoy haciendo un programa. Y lo que le estoy diciendo es, vale, reserva un trozo de memoria en algún sitio. Y le das permisos read, write, execute. ¿Vale? Estoy, digamos, intentando imitar el contexto en el que estaba ejecutándose antes. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es eso. Me va a reservar una zona de memoria toda a ceros en la que yo puedo escribir, leer y ejecutar lo que haya ahí escrito. Lo siguiente es un main copy. Copio en esa memoria el shellcode que acabo de convertir a bytes. Es decir, la lógica que yo quiero analizar la copio en esa zona de memoria en la que puedo ejecutar, puedo escribir, etc. Y por último, esto se puede hacer muy fácil en 32 bits y no tan fácil en 64, barra baja SM y 2 llaves en C, en C, en C++ y todo esto, te permite poner código assembly dentro de tu programa. Y hay pocas veces en las que es útil, pero bueno, esta es una. Vale, y encima puedes aprovechar variables que tienes en medio de tu código en C, lo cual ya es genial. Entonces yo tengo aquí un puntero, la zonita de memoria que me acabo de reservar y en la que he metido el shellcode. Lo que voy a hacer es mover a un registro ese puntero, esa dirección de memoria. Hago un push para que lo metan en el stack, es decir, para que sea lo primero que hay dentro del stack, porque justo después hago un read. Un read lo que hace es, mira qué es lo primero que hay en el stack y se va a ejecutar lo que hay ahí. A grandes rasgos. Entonces, eso es todo. Son dos líneas, el shellcode y esta poquita lógica. En 64 bits ya no sé, bueno, yo no he podido hacer que esto funcione. Al conseguir ejecutar assembly es un poco más complicado, ya tienes que meter historias. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, como era 32, perfecto. Nos viene ideal. Vale. Al segundo intento, Project 2, al segundo intento de compilarlo, ¿no?, llego a tener este ejecutable. Vamos a abrir esto para ver lo que va a pasar. A la velocidad del rayo. Perfecto. Tú no.
Bueno, este ejecutable es lo que sale cuando le das a compilar. Es exactamente la lógica que os acabo de enseñar en Visual Studio. ¿Vale? Entonces, si le doy a ejecutar, nos pide acceso el firewall para poner a escuchar algo. Vamos bien. Y aquí debajo, ¿vale? Tenemos el proceso. Vamos a ver su memoria. Bien, como esto es un poco, estos son las virtual address descriptors, las VATs. ¿No? Los bloques estos que estábamos viendo con el vadlist de volatility. Aquí abajo tenemos todas las DLLs, ¿no? El PEB, el TEB, son estructuras del proceso con información de los threads y del proceso en sí. Por aquí tenemos nuestro exe. Cuando haces un procdump, lo que está sacando es eso. Bueno, y reconstruyendo algunas cosas, pero básicamente lo que está sacando es solo eso. La diferencia entre el procdump y el memdump es el procdump te vuelca el exe y el memdump te vuelca todo esto que estamos viendo, toda esta lista, toda esta información. ¿Vale? El heap, etc. Y aquí tenemos una zona de memoria, read write execute, ¿vale? Que se parece bastante al shellcode. Bueno, vaya, probablemente sea esto, ¿no? Además, si nos vamos a network, exacto. Ya lo tenemos ahí. No es el run DLL, pero ya tenemos esa lógica que queríamos ver que estaba haciendo en el sistema, ejecutándose y escuchando en el puerto 8080. Vamos a terminar en assembly igualmente, pero al menos ahora va a ser en assembly en vivo. Vamos a ver el contexto, qué está haciendo, qué tiene en su memoria. Podemos ver mucho más. ¿Vale? Así que vamos a matar el proceso. De aquí, ¿no? Y yo ahora voy a utilizar X64DG. Hay un gritón de herramientas para hacer esto, ¿no? IDA, ahora Ghidra de la NSA, Radare, por supuesto. Hay un montón de herramientas. Yo, sencillamente, esta me parece cómoda, pero básicamente todas son casi lo mismo. ¿Vale? Y yendo un poco rápido, en esta zona de aquí tenemos el disassembly, los opcodes, lo que está ejecutando la CPU. A la derecha, los registros, EAX, EBX, FX, etc. Y aquí abajo el stack, ¿no? Esto que estábamos viendo que estaba metiendo cosas, sacándolas para aprovecharlas. ¿Vale? Y X64DG, cuando le metes un ejecutable, te pone en NTDLL antes de que se cargue casi todo. Está como en un momento muy inicial de la ejecución de ese binario, todavía no se ha cargado prácticamente ni el exe. Si le das una vez, te lleva a la entrada del proceso, digamos al primer opcode que se ejecuta dentro de tu exe. Lo que pasa es que lo hemos compilado con Visual Studio y le ha emitido un montón de cosas que no tienen nada que ver con la lógica que hemos escrito nosotros y estamos muy lejos de lo que nosotros queremos mirar. Yo sé que lo primero que hago yo en mi código es llamar a virtualalloc. Así que lo que a mí me gusta hacer para llegar a la lógica que me interesa es buscar virtualalloc. ¿Vale? Sé que está en kernel 32, pero si pones cualquier API en Google te dice enseguida que DLL la tiene. Ya. Un segundito, que me está troleando. A ver, normalmente F2. Perfecto. ¿Vale? Ahora lo que va a pasar es que cuando mi ejecutable llame a virtualalloc, que es lo primero que hace, es la primera API a la que yo he llamado, va a parar la ejecución. Así que le dejamos que haga lo suyo. ¿Vale? Y nos ha parado en el primer virtualalloc, pero dentro de la DLL, que es donde hemos puesto el breakpoint, porque nosotros dentro de nuestro ejecutable no sabíamos dónde estaba. Pero en el stack, como viene de nuestro ejecutable, acabo de hacer un call y en el stack está de dónde viene. Además, viene de project 2, nuestro ejecutable. Le damos a intro, subimos un poco. Bien. Vale, esto es el principio de una función normalmente. Aquí tenemos nuestro virtualalloc. Visual Studio ha convertido nuestro main copy en un montón de opcoders bastante feos. Pero bueno, un poco más abajo vemos que mete un puntero, que es a lo que se suele parecer una variable,
en EAX. Hace un push de EAX y hace un return. Esto es el assembly que hemos puesto nosotros. ¿Vale? Y aquí es donde empieza lo que nos interesa. Así que metemos un breakpoint. Por alguna razón no me coge las teclas, en esto es mucho más rápido. Y le dejamos que se ejecute. ¿Vale? Justo después de esto, en teoría, debería saltar esa zona de memoria en la que ha escrito nuestro shellcode y podríamos empezar a ver qué está pasando. Así que damos un paso hacia adentro. ¿Vale? Bien, y esto ya nos suena. CLD, el call ese a la primera función y el push add con el que guardaba el contexto y todo esto tan complicado que estábamos viendo. Damos 2 pasitos. No, y otra vez, los caracteres estos que Radar ya nos estaba diciendo que eran seguramente una string que parecía WS32 y digamos toda la lógica. Así que a mí así no me gusta mucho, pero en forma de grafo, en este caso no ayuda demasiado, pero yo me aclaro más. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es, sé que al primer call, si voy dando pasos, ¿vale? Lo que ha hecho ha sido, esta función lo que ha hecho ha sido un pop de EBP, es decir, sacar de dónde venía, del call. Pues cuando ha hecho ese call, la dirección que me tiene en el stack es lo de justo después, porque es a donde tiene que volver cuando acabe esa llamada. Lo ha sacado y lo ha metido en el registro EBP, es decir, ha sacado lo de justo después en teoría, ha hecho muchos push, que en 32 bits esos son los parámetros que le vas a pasar, o sea, vale para muchas cosas, pero justo antes de un call son los parámetros que le vas a pasar a esa función. Entonces le ha pasado 4 parámetros, sé que con 2 ha construido, de hecho está aquí al lado, la string con el nombre de una DLL, y llama EBP, es decir, hace un call a justo después del anterior call. Esto es muy típico en shellcode, no es normal en una ejecución de lógica típica estos saltos con calls adentro de trozos. Vale, vamos a entrar. Ostras. Bien. ¿Vale? Ahora estamos aquí abajo, donde está el IP. Efectivamente. ¿No? Ha hecho el CLD, ha hecho el call y con el call a EBP ha saltado justo después. Pero esta función es horrible y lo suele ser. Le ha pasado esto es un shellcode, no sabe dónde está ninguna API y quiere hacer cosas. Y lo mejor para hacer cosas es llamar a API de create process, create file y todo esto. Entonces lo que suelen hacer es resolverlas. Para ello lo que hacen es, le pasan algún dato como el nombre o un hash, hacen unos cálculos matemáticos y buscan dentro de la memoria del proceso dónde está esa API para poder llamarla. Entonces esto es lógica complicada y que normalmente no tiene ningún símbolo, ningún elemento que te ayude un poco a saber qué está pasando. Pero lo normal al final de una función es un ret. Es que cuando termine toda la lógica de una función, el último code suele ser un ret, de return, de volver a la lógica que estabas haciendo antes. Ya has terminado esa función, vuelve, continúa con tu programa. En este caso, si vamos al final, lo que encontramos es un jump. Así que vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Vale? Efectivamente. La primera vez hemos puesto un breakpoint en el jump, hemos dejado que se ejecute hasta ahí y está saltando a EAX. Y en EAX lo que tiene es ya una API resuelta, lo al library y la va a utilizar. Y si le vamos dando, vemos que justo después no nos importa lo que está haciendo. Hemos encontrado la función que resuelve APIs, entonces podemos sencillamente intuir lo que está haciendo esta lógica por las APIs que llama. Ahora mismo está haciendo un WSA Startup. Si buscamos en Google, vemos que es la inicialización de, digamos, la lógica que necesitas para poner a la escucha un puerto, para preparar un socket para conectarte a un puerto. Después prepara un socket, hace un bind, mete opciones al socket, un listen y un WSA accept. Si os fijáis aquí abajo pone pausado, porque ahora mismo está aquí y está esperando a que yo le dé al play para continuar la lógica. Si le vuelvo a dar, se queda ejecutando, perdón. ¿Vale? Justo después del WSA accept se ha quedado ejecutándose y ya no vuelve aquí más. Está haciendo algo. Y lo que está haciendo, si nos vamos aquí, es escuchar en el puerto 8080. ¿Vale? Ya ha hecho toda la lógica que necesitaba para preparar ese puerto y ya está escuchando. Entonces ahora ya podemos ver qué pasa cuando el malo se conecta. Vamos a intentar tirar por aquí a ver qué espera, qué nos devuelve, si nos devuelve algo, etcétera.
¿Vale? Si abrimos, si se abre, perfecto. Please. ¿Vale? Yo ahora he ido muy rápido, saltando un poco, llevando el hilo al que, digamos, que seguí cuando fui por el camino bueno. Fui intentando ver qué estaba haciendo, buscando algo interesante aquí. Pero ya os digo yo que hasta aquí no hay nada especialmente relevante. Si ahora con Netcat nos conectamos a ese puerto desde otra máquina, nos dice refuse. Es decir, nos está rechazando por algo. Y de hecho, si buscamos la conexión, aquí vemos una petición, la que he hecho yo, y su reset automático de no, olvídate, no me interesa. ¿Vale? Así que voy a pasar aquí. Vale, estamos en este punto. Hemos conseguido, ya podemos ejecutarlo, podemos ver qué hace. Hemos visto que básicamente pone la escucha al puerto, como era de esperar, pero nos rechaza, no le gusta lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Ahora mismo la única información que tiene nuestra es la IP, porque el puerto no hay otro y no le hemos pasado nada más. Entonces, ¿qué es lo que no le está gustando? Pues seguramente la IP. Si leemos un poco cómo funciona AWS Accept, que es lo último que ejecuta antes de quedarse esperando, vemos que puede recibir hasta 5 parámetros. El socket, y, bueno, un pasito. Abajo, esto es MSDN. De hecho, yo cuando quiero ver lo que hace una API pongo MSDN y el nombre de la API, porque la descripción es muy buena, es de Microsoft. Entonces, vemos que, bueno, sí, el primero y el segundo son información del socket y el socket. El tercero, más cosas relacionadas, pero en los dos últimos, uno es una condición, que además, si te paras a leerla, dice que hará un accept o reject de la petición según esa condición. Pinta bien. Y luego lo otro es una callback, que bueno, quizá nos esté rechazando después. No lo sé, parece que no, pero bueno. Lo otro también puede ser interesante, que es algo, cuando se haga la conexión, a quién le va a pasar, digamos, ese control. Si volvemos a ejecutar el programa, voy a ir un poco rápido, si volvemos a ejecutar el programa y volvemos a ir paso a paso hasta justo antes del WS Accept, hasta justo antes de esa llamada a la API, podremos ver aquí, bueno, no me lo voy a jugar, podemos ver aquí abajo que acaba de entrar en la función, así que esto es a donde tiene que volver, este es el primer parámetro, que es un handler al socket, todos los demás los tiene a 0 porque son opcionales, entonces no pasa nada, y este lo tiene aquí, así que aquí tiene una dirección, y tiene una dirección dentro de su lógica, y el siguiente a 0. Si volvemos aquí, vemos que él realmente tiene el socket y al único al que le ha pasado algo es al de la condición. Perfecto. Vamos a ver qué hace esa condición. Nos paramos en ese punto, era el sitio al que le iba a pasar la comprobación, ¿no? Y es lógica del shellcode. Vamos a ver qué hay ahí. Aquí a la derecha tenemos lo que nos muestra en modo grafo si saltamos ahí. Y lo que se ve es que va sacando de diferentes punteros algo, lo compara con un valor hexadecimal y según el resultado, si esa resta da 0, hace una cosa, y si no da 0, da otra. ¿Vale? Es decir, está mirando que si lo que me llega es esto, que esta función devuelva 0, y bueno, realmente que devuelva 1. Y si lo que me das otra cosa, devuelves a otra cosa. Así que, si volvemos a hacer un netcat cuando está escuchando y ponemos un breakpoint en esa zona de lógica en la que va a hacer la comprobación, justo antes de que la haga, tendremos el control y podremos ver qué hay ahí, qué es lo que le está restando. ¿Vale? ¿Qué es lo que le estamos mandando nosotros que no da 0 y por eso no le gusta? Entonces, ponemos el breakpoint, hacemos un netcat y saltamos yo salté directamente hasta la resta. No me interesaba a mí en qué secciones de memoria y en qué estructuras estaba haciendo los movimientos AJAX. Nada más llegar, vi que en AJAX lo que tenía era un 0.14, 0.14.6a, BC, 0. Y bueno, yo intuía que de alguna forma eso tenía que ser una IP porque básicamente es la única información que tiene. Así que cogí eso que había en AJAX, lo partí a trozos porque eso no podía ser una IP bueno, lo intenté, la verdad. Intenté que eso se convirtiera en una IP pasándolo a decimal, pero obviamente no me salió nada. Partiéndolo en grupos, precisamente salen 4 grupos, y además el resultado de pasar de hexadecimal a decimal me daba 192, 168, 71. Esa era la IP de mi máquina Linux con la que estaba haciendo el netcat. Digo, perfecto, está comparando mi IP con algo. ¿Con qué compara ese algo?
Al hacer lo mismo con el hexadecimal que estaba comparando, me dio esto. 88, 66, 77, 55, 66, 77, 68. Esto parece un IP, lo está comparando con mi IP, y si no le gusta, no continúa la ejecución. Parece que por fin tenemos una IP. Y efectivamente, le puse a mi máquina Linux esa IP, le puse a mi máquina Windows una IP dentro de ese rango para que puedan hablarse, y volví a hacer el netcat. Y esta vez me dejó enviarle lo que quise. Entonces, bueno, llegados a este punto, lo primero que hice fue ir a por los puntos en la plataforma, saqué el flag y efectivamente, ya tenía una IP, había conseguido una IP. Con esta IP, en un caso real, lo que podría hacer ya es consultar en el IDS, en logs, en lo que tenga básicamente de información de mi red, si en algún momento esa IP ha hecho algún contacto con algún otro equipo. Porque probablemente sea el momento de entrada, o no, porque ha utilizado otra cosa. Pero bueno, ya tengo un elemento del que seguir tirando, seguir buscando. En ninguno de los otros pasos me ha dado nada, porque estaba en formato hexadecimal en un shellcode, en un trozo de memoria. Ya podía hacer yo grefs, ya podía buscar yo conexiones, que ahí no había nada. Entonces, bueno, básicamente la forma de llegar aquí, que a mí se me ocurre, la única es haciendo esta parte de reversing. Y bueno, reto resuelto. Muchas gracias. ¿Tenéis preguntas? Los micrófonos están abajo, así que sentiros libres. Habéis entendido lo que han hecho, ¿no? De acuerdo, vale. Pues muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.